De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante 2024 se han registrado más de 1.5 millones de accidentes laborales en México, una cifra alarmante que evidencia una crisis de seguridad en los centros de trabajo a nivel nacional. A pesar de esta realidad, la balanza del sistema parece inclinarse a favor del sector patronal, al que frecuentemente no se le exige con la rigurosidad necesaria garantizar condiciones laborales seguras para sus empleados. La seguridad y salud de los trabajadores, un derecho fundamental, continúa sin ser una prioridad en amplios sectores de la industria. Ante esta negligencia, expertos urgen la implementación de acciones concretas. El verdadero costo de las actividades de riesgo lo siguen absorbiendo las y los trabajadores, una situación que se vuelve trágicamente visible en desastres como la reciente explosión de una pipa en Iztapalapa, Ciudad de México, que cobró la vida de más de 10 personas y dejó cientos de heridos. Este caso extremo nos obliga a cuestionar hasta qué punto son responsables las empresas por este tipo de accidentes. ¿Eran estos riesgos previsibles? Y lo más crucial, ¿qué medidas se deben implementar para evitar que estas tragedias sigan ocurriendo? Un análisis de fondo sobre la responsabilidad empresarial, la prevención y el costo humano de la precariedad laboral, a continuación, en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, queremos hablar lo más respetuosamente posible de los problemas que han salido a la luz tras el terrible accidente de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia. Y es que, como dijo Carlos Monsiváis, cuando la realidad es tremenda, ¿qué necesidad hay de tremendismo, no? Y en ese sentido, para analizar los problemas que han salido a la luz y que se esconden tras este terrible suceso, están con nosotros María Eugenia Negrete. Ella es doctora en Geografía por la Universidad de Toulouse, Francia, es también maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México, profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México y es especialista en economía regional, movilidad y transporte. Doctora María Eugenia, gracias por estar hoy aquí en Lo Marginal en el Centro. Gracias a ustedes. Y también nos acompaña el día de hoy Francisco Rodríguez Caballero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana, maestro en Derecho Procesal Laboral y doctorante en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado de Derecho. Es miembro de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores y director de la Defensoría Nacional de Trabajadores. Francisco, gracias por estar aquí hoy en Lo Marginal en el Centro. Bienvenido. El gusto es mío, Aquiles. Muchas gracias por invitarme a este importante programa de análisis. Muchas gracias. Creo que sin más dilación podemos comenzar. Agradezco antes de comenzar con la conversación a todos los que sintonizan este programa auspiciado por el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Creo que sin más dilación quiero comenzar preguntándole, doctora María Eugenia, el transporte, digamos, de materiales peligrosos es un eslabón necesario en la cadena de movilidad urbana, algo que no puede prescindir en una metrópoli como la Ciudad de México. Tomando este accidente ocurrido en la Concordia, de alguna manera, ¿qué nos revela sobre las fallas sistemáticas en la regulación de la movilidad de carga? ¿Es posible, digamos, conciliar la demanda logística de la ciudad con la seguridad de los habitantes? Bueno, mira, esta pregunta en realidad es una pregunta muy amplia y por supuesto que este accidente terrible nos revela las deficiencias o muchas de las deficiencias que hay respecto a la movilidad y a la logística dentro de la ciudad, al transporte específicamente de materiales pesados, de transporte pesado, de materiales peligrosos. Y lo que es evidente, las preguntas que hay que hacerse, las preguntas obvias que hay que hacerse es, bueno, realmente tránsito de estos vehículos por la ciudad a esta hora
en el día, durante el día, los horarios, ¿son pertinentes o no? Desde mi punto de vista, por supuesto que no. Ya sí está regulado, está en las normas que se deben buscar para estos movimientos y sobre todo de sustancias peligrosas, horarios nocturnos. Evidentemente habrían ahorrado multitud o casi todas los heridos y muertos que han estado ocurriendo a raíz del accidente y que cada día vemos más malo. Es evidente que la regulación está siendo, es deficiente o no, o lo que es, creo que es el centro de todo. La regulación no está aplicada, no es una regulación que no obliga y que quien no la cumple no pasa nada, como hemos visto, o no hay sanciones al respecto. Esto, bueno, eso es lo primero que yo quisiera decir. Por supuesto que también las condiciones urbanas, la logística, tiene que llegar es muy importante el tema logístico, tienen que llegar las mercancías, todas las mercancías, peligrosas o no peligrosas, al consumidor final. Y ahí encontramos muchos problemas, porque no hay infraestructura suficiente ni de calidad, los transportes no son adecuados, y el ejemplo también que acaba de pasar y de dar la vuelta al mundo es el camión de refrescos que se acaba de caer en un socavón, de desaparecer. Creo que nunca se había visto, dio la vuelta al mundo esa imagen. Sí, ¿qué pasa? Es igual, es un poco lo mismo, sin consecuencias fatales, afortunadamente, pero ¿qué pasa? Es un transporte que no debía estar, que no hay, la infraestructura no es adecuada, está mal, no está mantenida, el transporte transportar refrescos por una calle, debe ser, hay que ir mucho en transportes mucho más ligeros, transportes quizá eléctricos que lleguen al distribuidor final, a la última milla, de otra manera y no con estos transportes tan pesados, tan grandes y que generan tantos riesgos, ¿no? Es mi opinión. Creo que decía algo usted en su intervención que es muy importante, entre muchas cosas, la cuestión de las responsabilidades o las consecuencias que tienen este tipo de accidentes, porque evidentemente casi nunca pasa nada, pero casi siempre las tragedias golpean más a la gente de pues escasos recursos, a las clases trabajadoras, a la periferia de esta ciudad en general, ¿no? Y pues las consecuencias son funestas para decenas de familias en este caso, que pues no pueden encontrar de alguna manera justicia o reparación al daño, ¿no? O que es muy complicado que se pueda resolver por una vía legal. Y en ese sentido, Francisco, te quería preguntar, de alguna manera, también cuál es la situación de la seguridad laboral. ¿Cuál es la incidencia de los riesgos laborales en México? Si hay una legislación clara y por qué hay tantos accidentes laborales y tan pocas consecuencias para las grandes empresas en donde se producen estos accidentes. Una pregunta muy amplia, Aquiles. Y bueno, el Centro Mexicano de Estudios Económicos Sociales considero que está haciendo una labor importantísima al difundir este tipo de cuestiones, que sepa la sociedad que está ocurriendo en realidad. Yo te quisiera decir que efectivamente hay regulación laboral para este tipo de trabajos, pero la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, 17 muertos están reportados hasta ahorita, más de 100 heridos o cerca de 100 heridos, y pareciera que las autoridades dicen que fue un exceso de velocidad lo que provocó este accidente, terrible accidente. Bueno, te quiero comentar que no es un hecho aislado, no ocurren esporádicamente. Hace 13 años aproximadamente, creo que en el 2013, explotó una pipa de gas doble remolque en la carretera México-Pachuca. No trascendió tanto porque fue un hecho aislado en una población aislada,
acabó con toda una vivienda y mató 20 gentes, o sea, más gentes que ahora. Esto ya había ocurrido. ¿Y qué han hecho las autoridades? ¿Cómo han regulado esta cuestión? ¿Cómo están protegidos? Lo que tú me preguntas, voy al tema, los trabajadores. ¿De qué están obligadas las empresas laboralmente para proteger a los trabajadores? Fíjate primero, el accidente ocurrió el miércoles 10 de septiembre aproximadamente a las 2:20 de la tarde. Exactamente la hora de entrada y salida a varias fábricas, a varios servicios, a varias labores y también la hora de entrada y salida a las escuelas. Terrible que haya ocurrido el accidente a esa hora. Afectó a muchas familias, ya lo vemos, y eso, digamos, es cierta responsabilidad del Estado, de la ciudad, del gobierno, de los diversos gobiernos, porque no han echado a andar los reglamentos. Sí existen reglamentos, normas, leyes que regulan la cuestión laboral. Vamos por algunas. La Ley Orgánica de Administración Pública Federal tiene algunos artículos que regulan esta cuestión. Sin duda, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que están midiendo los riesgos de trabajo en cada una de las empresas. La metrología se dedica a eso, a medir. Y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está expedido para que lo administre, digamos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero mira, todos estos son reglamentos que pareciera que son nadamente nominales. Están ahí, pero no hay manera de aplicarlos de manera efectiva. Pareciera como si no existieran. ¿Quién los aplica? Hay una norma oficial, que es la norma oficial número 005 de 1998, que son las que expide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todas estas normas son obligatorias en el país, pero nadie las hace efectivas. Nadie le toma la debida consideración y seriedad. Te platico sobre esa norma 005, que me puse a investigar un poco ante esta entrevista, y se llama la norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Esa es la norma que debería de regular las relaciones laborales de esa tipa. Mira lo que ocurre, que resulta que en el artículo número 2, que es el campo de objetivo, dice que la presente norma rige en todo el territorio nacional. Bien hasta ahí, ¿no? Obligaciones del patrón. Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimiento para el manejo y transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. O sea que al patrón le están asignando la tarea de ver cómo proteger a la población. Este es un reglamento expedido por una autoridad federal. El 5.2, elaborar un programa específico de seguridad e higiene para el manejo y transporte y almacenamiento de sustancias químicas. ¿Y el Estado qué le dice? ¿Qué debe hacer? Le deja a él que elabore un programa. Y luego cuando se trata ya de ver la cuestión del transporte, dice requisitos de seguridad de higiene para el manejo y transporte de sustancias inflamables. El 10.4.2 dice cuando el transporte se realice en recipientes portátiles, estos deberán estar cerrados. Esa es toda la recomendación, Aquiles. Esa es toda la recomendación. Increíble que en una norma oficial mexicana esté solamente especificado eso. Y entonces, ¿quién es responsable ahora de esto si no está regulado ni siquiera en las normas laborales? Y dice del transporte en el 11.3.1 debe realizarse exclusivamente por personal debidamente capacitado y autorizado por el patrón. Esto en realidad, ¿para qué nos sirve? ¿En qué protege a la sociedad? ¿En qué protege al trabajador? No hay nada, te voy a comentar,
sobre horarios en los que deban circular en este documento, en la norma. No hay nada en qué vías de circulación deben de utilizar. No hay nada sobre la velocidad en que deban circular. Y además, si van en el día, ¿a qué velocidad deben circular? Si esto estuviera regulado, mira, no hubiera ocurrido este accidente bastante lamentable que ha afectado a la sociedad mexicana de manera inimaginable. Todos estamos consternados. Pareciera como si a alguien de nuestra familia les hubiera ocurrido esto, porque es muy cerca, se siente muy cerca. Tampoco hay nada sobre si este transporte debe de ir con autos guías o si debe de ir con autos que deban de proteger o que puedan actuar de inmediato si ocurre una cuestión de este tipo. Entonces, en la legislación laboral no está protegido el chofer, no está protegida la sociedad, no está protegido el lugar por donde están transitando. Como decía la maestra María Eugenia, si esto hubiera sido de noche, probablemente las víctimas hubieran sido menos o hubiera sido la tragedia menos. No hubiera alcanzado esos niveles, pero cuando uno ve en la televisión esas imágenes, de verdad queda uno impactado. Yo pudiera decir eso sobre la cuestión de la movilidad, Aquiles. Sí, muchas gracias. En una segunda intervención, quizá podamos profundizar también un poco sobre esa cuestión. Y quería preguntarle, doctora María Eugenia, cuando una empresa, digamos, opera con unidades, más bien, ajá, opera unidades con mantenimiento deficiente, o como hemos visto, bajo prácticas laborales riesgosas, se está convirtiendo el espacio público, digamos, en una zona de riesgo previsible. ¿Cómo, de qué manera se puede evitar eventualmente que sucedan este tipo de tragedias, este tipo de accidentes laborales? Bueno, un poco ya lo hemos dicho, el espacio público básicamente es la calle, es fuera de nuestras casas, donde todos circulamos, donde todos vamos de un sitio a otro, donde deberíamos estar no solo seguros, deberíamos estar disfrutando del ambiente. Yo aquí quiero decir, bueno, la seguridad evidentemente está lejos, estamos lejos de tenerla en la ciudad y en las vías públicas, en las calles de cualquier nivel. Pero yo quiero aquí pasarme un poco también o basarme en cuestiones de la ciudad en general. Uno, cuando va transitando en un automóvil, en un taxi, y pasas junto a uno de estos camiones que dicen inflamable, te da terror ir cerca de él, además pues, estás muy pegado en los carriles, vivimos con terror en ese sentido. Pero además, es que el tráfico en esta ciudad ya ha llegado a límites inaceptables, no solo la cantidad de autos derivados de que el transporte público pues le falta mucho para mejorar su calidad y tener menos autos circulando, pero las motocicletas, por ejemplo, es un tema que ya también ha llegado a niveles críticos. Igual no hay nadie que los haga cumplir las normas de tránsito, no traen cascos, se pasan todos los semáforos, no van en un carril como deben hacerlo, es algo que en realidad genera muchísimos accidentes, una cantidad de accidentes impresionantes en las ciudades, pero la inseguridad que uno vive, el espacio público, la calidad de la vida en el espacio público, nada más no existe. No se diga la contaminación, no se diga la contaminación que también generan todos estos, todo este tráfico y con estas condiciones. Yo insisto que en términos, de nuevo, de la logística y del transporte de mercancías, pues la logística es todo un sistema, tiene que planearse de una manera sistémica con centros de acopio de bienes y productos, subcentros urbanos en donde se redistribuyan y se organicen las mercancías a donde tienen que llegar. Y por último, ese último tramo en el que tiene que llegar al consumidor y que realmente
hasta donde sé, se está trabajando ahora en un transporte público pequeño para eléctrico, para esa última milla, y para distribuir a las mercancías, porque no es posible que todo lo que se genera en la ciudad de inseguridad, pero en realidad son muchos factores los que están generando una calidad de transporte público, digo, del espacio público muy deficiente, y hay que trabajar ahora sí que como ustedes lo plantean, de una manera interdisciplinaria para abordar y resolver este problema. ¿Se han hecho esfuerzos? Sí, se han hecho esfuerzos, pero son muy insuficientes todavía para la seguridad, la tranquilidad y el disfrute del espacio público que todos merecemos. Sí, creo que hay algo muy importante en lo que se ha venido diciendo, porque como usuarios del transporte público también que lleva por toda la calzada Zaragoza y la autopista México-Puebla, que es un lugar por el que ingresan millones de seres humanos diariamente para trabajar, para pernoctar en las periferias. Creo que hay una cosa muy importante, doctora, que quería recalcar de lo que usted decía, que es evidente cómo hay una distinción entre el espacio público de la periferia de la Ciudad de México y, por ejemplo, el espacio público en las colonias para las personas más favorecidas de este país, es decir, el espacio público se habita y se vive de manera distinta. Y como vemos, pues ese espacio público de las periferias es el lugar en donde ocurren este tipo de tragedias que es a esta población precisamente a la que más afecta. Y te quería preguntar en ese sentido, Francisco, de alguna manera, la legislación, nos mencionabas hace rato, es, por decirlo de alguna manera, con algún eufemismo, es vaga, pero ¿no tienen alguna responsabilidad también las empresas que operan en estas circunstancias? ¿No también de alguna manera las empresas eluden este tipo de regulaciones para su propio beneficio? ¿Cómo piensas tú de este problema? Sí, una pregunta bastante, pues, interesante y completa, y pudiera llevarnos aquí toda la buena parte de la noche platicarla, pero bueno, mira, te quiero decir que efectivamente las empresas evaden su responsabilidad, por lo que te digo, no hay un reglamento que diga, si no cumples, a esto te sometes, y ahorita te voy a explicar por qué. En el país, es un país de 133 millones de habitantes, aproximadamente, eso es lo que determina el INEGI en la actualidad. Solo hay afiliados 23 millones, Aquiles. 110 millones están en el desamparo. 110 millones de habitantes en este país. Entonces, por tanto, la seguridad laboral en México está mal. Está mal. ¿Quién protege a esos 110 millones de habitantes? ¿Quién? No hay nadie. Lo que demuestra el accidente de la pipa, pues lamentablemente, lo tengo que decir así, es el desamparo en que viven los mexicanos. Tengo que decirlo de esa manera, pero así es. Casi todos los que resultaron heridos no fueron atendidos en el IMSS porque no estaban asegurados, tuvieron que ir a hospitales privados. Y ahí, como pudieron, pues el gobierno ha estado diciendo que ha estado apoyando a las familias, y que bueno, yo francamente pues considero que es una acción correcta del gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, ¿y por qué no están asegurados? Nadie se lo pregunta, lo que se trata es de esconder por qué no estaban asegurados, y eso es lo que a mí no me parece. El número de riesgos de trabajo reportados al cerrar el 2024 es de más de 500,000 de accidentes y riesgos de trabajo. 500,000 en México. Eso indica realmente que no están protegidos los mexicanos. Vivimos al día de que nos pueda ocurrir un accidente en nuestro trabajo y nadie está para protegernos. Ya enumeré hace rato las leyes que dije que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley sobre Metrología y Normalización, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y anexo
la ley del Seguro Social, con que se rige el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esos deberían de protegernos. Pero mira, ahora tú me dijiste que tú utilizaste una palabra y la voy a volver a usar yo. Efectivamente, todas esas legislaciones son vagas, evasivas en dictar medidas que protejan a la población. Vagas e insuficientes. Son muy bonitas en su estructura, pareciera que han abarcado todo, pero no hay manera de aplicarlas, fíjate bien, en beneficio de la población. No hay manera, y te lo voy a demostrar. Ahorita, todas estas legislaciones no se aplican. Primero porque hay poca cantidad de afiliados al IMSS. Son ignoradas por los patrones. Y lo peor del asunto, son ignoradas por las propias autoridades. Sabemos lo que ocurre en México, muchas de ellas son brincadas con sobornos probablemente. No existe ningún reglamento en este país, ningún reglamento, ley, norma que obligue a los patrones a afiliar previamente a sus trabajadores. Previamente, antes de que empiece a funcionar. No hay ninguno. Ningún reglamento, ley o norma que lo sancione por no acreditar previamente que se inscriba a todos los trabajadores al IMSS, ni siquiera que los obligue o los inscriba con algún seguro de vida o algún seguro contra riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué digo previamente? Sí existe en la ley eso, así dice, te digo muy bonito, dice el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio las personas que trabajen para un patrón. Eso dice el artículo 12, pero se aplica en México, se aplica en el país. El artículo 15 dice que de la Ley del Seguro Social, dice las personas empleadoras están obligadas a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto. Bien, todo parece muy bonito. Dicen más los artículos. No quiero aquí gastarme todo el tiempo porque la doctora está haciendo unas participaciones bastante aleccionadoras y muy ilustrativas. Pero dice el artículo 18 que los trabajadores tienen el derecho de solicitar al instituto su inscripción. Solo les está otorgando a los trabajadores el derecho de ir al IMSS y decirle, oye, yo trabajo ahí, inscríbeme. Pero luego aquí viene el problema. Todo eso está muy bonito, muy planteado. Parece que está solucionado el problema de la seguridad en México, pero dice, las infracciones a esta ley son no inscribir a sus trabajadores ante el instituto, hacerlo en forma extemporánea. No comunicar al instituto, hacerlo extemporáneamente las modificaciones al salario. Pero ¿sabes cuáles son las sanciones? Son sanciones fiscales. No hay nada que diga, está obligado el patrón a inscribir de manera inmediata a todos sus trabajadores. Los inspectores de la Secretaría del Trabajo irán y obligarán al patrón a inscribir a todos sus trabajadores, o las sanciones están destinadas o las multas están destinadas a cubrir los gastos que hicieron los trabajadores. No, todas las sanciones van al Estado, son sanciones fiscales. ¿Y el trabajador dónde quedó? ¿Y al trabajador dónde se le apoyó? Y ahora bien, el trabajador puede ir a solicitar su inscripción, Aquiles, pero no se la van a dar de manera automática. El patrón puede decir, ese no es mi trabajador. Y entonces hay que iniciar un procedimiento laboral, una demanda laboral en contra de la patronal. Y ahorita las demandas laborales llevan en promedio 3 años. O sea, el trabajador, cuando va a solicitar su inscripción, tiene que llevar un procedimiento laboral que puede durar hasta 3 años, y cuando el patrón se entere lo puede despedir y ahora va a tener que llevar otro procedimiento laboral por otros 3 años para que le paguen por andar denunciando que no lo inscribieron al IMSS. O sea, si quiere IMSS se puede quedar sin trabajo. ¿Cómo puede hacer efectivo un trabajador su derecho a la afiliación? No hay manera, no hay manera. Son vagas y ineficaces y evasivas.
solo sancionan al patrón y ya sabemos el patrón cómo se las puede gastar para evadir esas sanciones. También existe otro reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Y también ahí indica que se debe de afiliar a los trabajadores. Ah, pero si no cumplas, las sanciones son fiscales. No dicen, te obligo a que los inscribas. No dicen, te obligo a que les pagues el riesgo que sufrieron. Dicen, te voy a sancionar fiscalmente. Y bueno, ¿y el trabajador? El patrón paga la multa y el trabajador sigue en la calle sin poder obtener la seguridad social. Eso es la verdad que vivimos en México. ¿Por qué no se hacen las leyes para que puedan ser ejecutadas por los ciudadanos? Por eso las evaden, por eso. Sí, quizá Ahí dice que, en una sí, tercera, en una tercera sesión podamos hablar sobre esto, porque creo que es el punto que estamos tratando y que quiero también de alguna manera comentarlo, porque es evidente que una de las cuestiones es que las consecuencias que tienen este tipo de accidentes casi siempre llegan tarde, llegan de mala manera, llegan de mala forma o no llegan las consecuencias. Y doctora, quería preguntarle en este sentido, ¿quién puede intervenir para solucionar este tipo de problemas, que es, digamos, un escenario en donde se pueda mejorar y evitar definitivamente o reducir el riesgo de que ocurran este tipo de accidentes laborales en el espacio público, sobre todo en estas circunstancias y en esta situación como la que se presentó recientemente? Yo espero realmente que se haga una revisión de la regulación de los reglamentos de circulación de este tipo de transportes y de mercancías y se hagan mucho más explícitos y claros los alcances de la misma. En pocas palabras, las sanciones en los términos que nos está comentando el colega, ¿no? Laboral. Necesitamos hacerlo, digamos, que se haga el reglamento está un poco evasivo. No, no hay que dejar esos espacios de posible evasión de responsabilidades. No, tienen que ser claros, concisos, tienen que ser obligatorios porque muchas veces lo decimos en México respecto a tantas cosas. Hay un dicho que decía, en México está permitido hasta lo que está prohibido. Es increíble. ¿Por qué? Porque hay esas ventanas de oportunidad de dónde zafarse y no quedan claras. No queda claro, deliberadamente no queda claro, para dejar esos espacios y esos huecos para que se puedan saltar y no llegar a tener las consecuencias. ¿Y qué es lo que pasa aquí al final de todo esto? Que no sé si el discurso será bueno, es que yo si castigo a las empresas, pues entonces las empresas, es un poco, no pongo impuestos a las empresas. ¿Por qué? No, pues porque hay que dejarlos que inviertan, porque eso necesita el desarrollo. No. El desarrollo no va en contra de tener las cosas bien hechas. Al contrario, los países desarrollados, los más desarrollados, son los que tienen mejores normas y los que las cumplen. Entonces, la planeación, hay muchos ejemplos de planeación de todas estas cuestiones. ¿Cómo se planean en otras ciudades? Bueno, por favor, no está nada del otro mundo y además están miles de ejemplos. ¿Y cómo se regulan? ¿Y cómo se sancionan? O sea, eso es lo que hay que hacer respecto a este tema y respecto a muchos otros. Esto es mi opinión. Sí, sí, igual claro y conciso, como deberían ser las normas, Claras y concisas. Pues sí. como deberían ser las normas para evitar este tipo de tragedias, porque es algo que es muy cierto lo que usted dice, porque sí, hablando de refranes, hay un refrán muy famoso que dice que echa la ley, echa la trampa, en donde pues sí, la ley deliberadamente está redactada de forma ambigua para evitar que se lleguen a las conclusiones y a las consecuencias que se tendrían que llegar, y eso
es muy importante dejarlo claro también en el programa porque esa ilusión o esa ambigüedad de la ley no es un acto de simple pillería, sino que tiene consecuencias dramáticas y trágicas, como las víctimas que han dejado este tipo de accidentes. Y en ese sentido, Francisco, te quería preguntar también, ¿quién puede intervenir y cómo se puede de alguna manera corregir este tipo de problemas en estas circunstancias como la que ocurrió recientemente? Sí, mira, necesariamente tendría que intervenir los trabajadores por medio de los sindicatos que sean responsables. Ha habido tantas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo a partir del 2019, casi 500 artículos se modificaron, pero se han estado modificando, pues lo hemos visto en la televisión constantemente, la Ley Federal del Trabajo, pero ¿cuándo se ha modificado algo así? La cuestión está en que las propuestas surgen de la propia Asamblea Legislativa y bueno, ¿y los sindicatos cuándo van a hacer sus propuestas? Son los que conocemos qué está viviendo el trabajador. ¿Por qué no aceptan? ¿Por qué no hacen foros para con los trabajadores en realidad? Porque ahí es cuando nosotros pudiéramos proponer los sindicatos responsables, los sindicatos que de verdad actúan en defensa de los trabajadores, que mi confederación, la confederación a la que pertenezco es una, lo puedo presumir. Bueno, tendremos que hacer una labor para hacer las propuestas ante la Asamblea Legislativa y decir cuáles son las modificaciones que se deben hacer, que beneficien a los trabajadores, que de verdad se les tome en cuenta, que de verdad se les pueda aplicar la legislación, porque como lo decía el nigromante en 1917, pues la Constitución es un traje de luces y nada más. Muy bonita, muy bonito lo que ahí se expone, pero ahora aplícalo. Es vaga la aplicación, no se puede aplicar. Hay que hacer procedimientos bastante engorrosos y largos para que alguien pueda hacer efectivo lo que está en nuestra Constitución. Incluso años de un procedimiento laboral, años de un procedimiento de amparo, y bueno, y así como se va a aplicar, pareciera que todo lo que se hace es proteger a las empresas, porque se necesita darle trabajo a la población y no hay que molestarlas, pero ahí están las consecuencias. Aquí la realidad nos está golpeando en la cara con lo que ocurrió con esa pipa en Iztapalapa. ¿Quiénes tenemos que hacer algo? Los trabajadores organizados en sindicatos responsables que debemos de hacer las propuestas a la Asamblea Legislativa para que se tome en cuenta la voz de los trabajadores que han sido afectados en esta ocasión. Por ejemplo, todos los trabajadores que no tenían seguridad y fueron afectados por ese accidente. Pudiéramos, te digo, a pasarnos buen rato hablando sobre esto. Tengo bastante material, pero no quiero abusar de este espacio que amablemente me han otorgado, pero considero que son los trabajadores organizados los que deben de hacer las propuestas en la Asamblea Legislativa para que haya mejores leyes que de verdad logren reducir la inseguridad laboral en este país. Esa es mi Sí, opinión, Aquiles. sí, muchas gracias, Francisco. Creo que ha quedado claro algo que también de alguna manera está por debajo de las palabras que se han mencionado y que es que a la gente, digamos también que vive en la periferia, generalmente, y a los trabajadores sobre todo también, hay una consideración en donde pues no se les toma no se toman en cuenta a muchos de esos trabajadores y eso es algo que el programa de alguna manera también lo ha dejado claro y quiero cerrar el programa también como decía la doctora María Eugenia hace rato, que es necesario de alguna manera poner de manifiesto que el espacio público debería ser y tiene que ser eventualmente un lugar libre de todo tipo de tragedias y que se pueda disfrutar al aire libre, que es un derecho que tenemos todos los seres humanos.
Agradezco mucho la participación de la doctora María Eugenia, muchas gracias por haber venido a Lo Marginal en el Centro, y Gracias. también agradezco la presencia de Francisco Rodríguez. Espero que en algún otro momento podamos conversar sobre cualquier otro tema. Muchas gracias y nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.